Vamos a iniciar la sesión con la lectura del orden del día para esta sesión por parte de nuestro secretario. Doctor Hilberto Cruz, le solicito el favor de leernos el orden del día de esta sesión académica. Con mucho gusto, señor director. Bogotá, Distrito Capital, 5 de octubre de 2020. Sesión virtual de la Academia Colombiana de la Lengua. Presentación del libro ¿Cómo se hizo el español? Del académico honorario Carlos Rodado Noriega. Orden del día. Primero, antífona. Segundo, saludo del señor director de la Academia Colombiana de la Lengua, don Juan Carlos Vergara Silva. Tercero, presentación del libro ¿Cómo se hizo el español? Del académico honorario Carlos Rodado Noriega. Cuarto, comentarios del académico correspondiente Hernán Olano García. Está leído el orden del día, señor director. En consideración, el orden del día propuesto ante los académicos, ¿se aprueba? Aprobado. Muchas gracias. Entonces, comenzamos con el siguiente punto, Hilberto. Sí, señor, con mucho gusto. Primero, antífona. Veni Sancti Spiritus, repletuorum cordi fidelium, ed amoris tui in ei signen accede, emite spiritum tuum et creabundur, et renovabis faciem terri. Deus qui cordia fidelium, Sancti Spiritus illustratione loquisti, da nobis in eodem spiritum, recta sapere, et de eius semper consolatione gaudere, per Christum Dominum nostrum. Amén. Amén. Segundo, saludo del director de la Academia Colombiana de la Lengua, don Juan Carlos Vergara Silva. Muy buenos días, señores académicos, invitados especiales, miembros del Colegio Máximo de las Academias. Doctor Carlos Rodado, tiene la palabra. Muchísimas gracias, doctor Juan Carlos, y saludo también de manera especial a los ilustres académicos de la lengua y también a todas las personas que en este momento se han podido conectar a través de este sistema digital, a pesar de algunos inconvenientes que ha habido en primera hora. Me dispongo pues a presentar el libro ¿Cómo se hizo el español?, publicado por la editorial Debate del grupo Penguin Random House y con prólogo de la señora Carmen Millán. Lo primero que empezaríamos por decir es por qué es importante saber cómo surgió nuestra lengua. Porque es la lengua matriz, pero también es la lengua materna. Cuando quiero decir materna es porque es la lengua que nos enseñaron nuestras madres a hablar y que hoy hablan 500 millones de hispanoparlantes. Solo se ama lo que se conoce. Y la lengua es la patria, de tal manera que amar la lengua es amar la patria. Los dos componentes esenciales de nuestra identidad son fundamentalmente la lengua y el mestizaje. Pero el mestizaje entendido no solo como la mezcla de tres etnias, la indígena, la africana y la española, sino que a través de la española nos llegaron componentes de ADN de romanos, de visigodos, de cartagineses y de otras civilizaciones, como vamos a poder ver en esta presentación. Esa mixtura de genes se reflejó también en aportes de la lengua. Y en el curso de esta intervención serán muy claros, ¿no? Cómo van haciendo los aportes respectivos de cada una de las etnias o de las civilizaciones que contribuyeron a formar el gran torrente del idioma español, asimilando realmente el nacimiento y formación de una lengua al de un río, ¿no?
Así como los ríos nacen de un manantial, luego discurren por breñas, quebradas y van recibiendo afluentes, así también la lengua castellana se ha enriquecido. ¿Cómo se forma una lengua? No, una lengua no nace en un lugar determinado ni en un día exacto como los seres humanos. Cada pueblo la va construyendo día a día y se convierte en algo vivo y dinámico que evoluciona según la cambiante realidad del pueblo que la habla. Es un proceso que se va dando a través de la interrelación pacífica o violenta de unos pueblos con otros. Hace 3.000, 2.000 años existían en la península ibérica unas etnias primitivas, que ahora vamos a ver cuáles son ellas, pero llegaron a esa península civilizaciones especialmente del oriente del Mediterráneo, más o menos a partir del año 1100 a.C., cuando llega la primera civilización, que son los fenicios, y veremos pues qué otras civilizaciones fueron llegando. De pronto voy muy rápido en mi explicación, pero es que quiero cubrir la mayor parte que pueda realmente de este proceso de la formación de la lengua española. En el mapa que ustedes tienen allí ante sus ojos, ustedes pueden estar viendo la ubicación de las 3 etnias aborígenes que poblaban el territorio español para esa época de 1100, 1200 años antes de Cristo. Miren, la más antigua de todas las civilizaciones, los tartesios, estaban en la parte baja del río Guadalquivir. Prácticamente ocupaban el triángulo de 3 ciudades, Sevilla, Cádiz y Huelva, que no se ve ahí en el mapa, pero está a la derecha de la desembocadura del río Guadalquivir. Los iberos ocupaban la parte pues costera mediterránea de la península ibérica, y arriba estaban los vascos, que estaban a uno y otro lado de las montañas, de los montes Pirineos. Esas eran las 3 civilizaciones que estaban allí fundamentalmente. Luego empiezan a llegar los fenicios, y los fenicios llegan, como les decía, por ahí año 1100, 1200 antes de Cristo, es decir, siglo XII antes de Cristo. Y los fenicios eran navegantes extraordinarios y mercaderes habilidosos. Ellos no estaban interesados sino en el lucro, de tal manera que no tenían ningún interés ni en fundar un estado ni en sembrar una cultura. Una de las pocas cosas que dejaron los fenicios fue el nombre de la propia España, según una de las tantas versiones etimológicas. Como ustedes saben, la etimología, ¿no?, da lugar a muchas interpretaciones. Ellos, cuando llegaron, vieron que salían muchos conejos de todos los matorrales y llamaron a la tierra donde llegaron Ixepanín, que se fue luego transformando por esa transformación inexorable de las lenguas en España y luego en España. Bueno, los fenicios, a pesar de tener el alfabeto, repito, no dejaron mayor cosa para la lengua. Luego vinieron los griegos. Los griegos llegan en el año 7 antes de Cristo, fundan 2 ciudades en el Mediterráneo. En el mapa inicial quizás las pudieron ver, Emporión y Rode, ¿no? Emporión la fundan más o menos en el año 575, sobre Rode hay ¿verdad? No se escucha. Aquí no. ¿Aló? Aquí No se escucha. No, se perdió la voz solo un momento. Continúe, profe Carlos. Estaba Sí, hablando. Perdón, ¿sí me están escuchando? Sí, señor. Bueno. Perfectamente, solo fue un segundo del Wi-Fi. Continúe, Bueno, por favor. estaba diciendo que los griegos llegaron en el siglo VII antes de Cristo y fundaron 2 ciudades, Emporión y Rodes, en la costa mediterránea, en lo que hoy es la provincia de Gerona, en Cataluña. Y la fundación de Emporión es del año 575 antes de Cristo. O sea, ya estamos a finales del siglo VI, aproximándonos al VII. Pero los griegos fueron derrotados por los cartagineses,
en la batalla de Alalia, en la isla de Córcega, y eso aconteció como en el año 535, y llegan los cartagineses. Pues aquí no explico qué eran los cartagineses, yo creo que ustedes saben, eran púnicos, venían del norte de África, pero el hecho de que llegaran los cartagineses allí suscitó un conflicto, porque con los romanos se habían repartido el territorio, de que todo lo que quedara al sur del río Ebro pertenecía a Roma, y todo lo que quedara al norte del río Ebro pertenecía a Cartago. Sin embargo, Sagunto fue una ciudad que quiso estar bajo la égida romana, y eso provocó la Segunda Guerra Púnica, y los romanos llegaron al territorio de la península ibérica a pelear y a combatir con los cartagineses. Los cartagineses también tenían mucha mentalidad pues, de explotación y de mercado, y duraron 3 siglos, pero no dejaron mayor cosa, ¿no? Para la lengua, para lo que hoy es la lengua castellana. Casi que la única contribución que se le puede, la única contribución de los cartagineses fue haber provocado la venida de los romanos al territorio de la península ibérica. Y los romanos sí fueron importantes, como lo vamos a ver. Ellos duran 6 siglos. Roma, pues, sí viene a fundar un estado, no como las 3 culturas anteriores, fenicios, griegos o cartagineses, que no tenían ese interés. Roma funda un estado, siembra una cultura, lo que significa, pues, establece leyes, instituciones, impone su lengua, que es el latín vulgar. No era el latín, pues, de Virgilio, ni de Julio César, ni de Cicerón, y construye vías, acueductos, teatros, circos. Bueno, aquí en la fotografía pueden ver el acueducto de Segovia, pero igual al de Segovia hay acueductos impresionantes, el de Tarragona, el de Mérida, etc. Es decir, es una civilización que llega a crear cultura también, pero también a crear desarrollo material. En el siglo I, cuando están los romanos, porque los romanos llegan en el siglo III antes de Cristo, ya en el siglo I, pues ellos llevan ya 2 siglos larguitos de estar en la península ibérica. Llega el cristianismo, y el cristianismo se convierte, pues, en difusor de la lengua latina, porque los monjes estaban interesados en transmitir también en el mensaje cristiano que querían hacerles llegar a toda la gente. Entonces, el imperio y el Estado se vuelven aliados en el proceso de la latinización. Yo quiero destacar aquí un hecho importante, y es que Roma lograba una integración cabal de sus provincias y con sus provincias. Es decir, Roma no convertía los territorios conquistados en un enclave, que es que hay que sacarle materias primas y no dejar absolutamente nada. No, el desarrollo que Roma le imprimió a la península ibérica, que ellos llamaron Hispania, fue impresionante. Tan impresionante que ahí están todas las ruinas, ¿no? Y a veces no ruinas, porque este acueducto de Segovia que ven en la gráfica está funcionando hoy después de tantos años de haber sido construido, porque fue construido en el siglo II de la era cristiana. Pero ¿qué pasa con el Imperio Romano? Como ustedes saben, ya incluso hasta desde finales del siglo III, pero desde comienzos del siglo IV ya se ve la decadencia del Imperio Romano, ya no cuidan las fronteras, y lógicamente cuando las fronteras no se cuidan, pues se exponen a invasiones de otros pueblos, y eso fue lo que aconteció cuando en el año 410 llegan unas tribus del centro de Europa, vándalos, suevos, alanos, en el año 410, ¿no? Pero en el 416 llegan los visigodos. Estas también eran tribus indogermánicas que habían tenido no solamente encuentros, sino relación con Roma. En la Dacia y en el sur del río Danubio, pues habían invadido territorios que eran de los romanos, y lo que pasa siempre con las culturas más fuertes es que la fuerte se impone aun cuando militarmente sea vencida. ¿Y qué pasó? Los visigodos
acabaron hablando latín vulgar y se convirtieron al cristianismo. Eran arrianos, pero eran cristianos. Ellos tenían una monarquía electiva, y esa monarquía electiva pues daba lugar a que cada sucesión de un rey se definiera por una elección, y esa elección eran como las elecciones de Colombia en el siglo XIX, ¿no? Eso era pues prácticamente una guerra civil. En una de esas sucesiones, una facción le pide ayuda a la otra. Le pide ayuda, perdón, a los moros, es decir, a los árabes del norte de África. Estos eran fundamentalmente bereberes. Y efectivamente, ellos que estaban dispuestos también, o que tenían en su pensamiento, ¿no? Lo que después realizaron, mandaron a Tariq ibn Ziyad, que derrota al rey Roderigo en la batalla de Guadalete en el año 711, y los musulmanes se apoderan de casi toda la península. Aquí pongo énfasis en casi, porque no se apoderaron de toda la península, excepto pues los reinos cristianos del norte, como lo vamos a ver ahora. Bueno, después de los romanos llegan los árabes, y los romanos llegan, los árabes llegan precisamente por ese hecho de que los visigodos los llaman a que los auxilien, y ellos llegan como auxiliadores, pero acaban como conquistadores. Y los árabes permanecen 8 siglos. Del siglo VIII, porque la batalla de Guadalete es en el 711, hasta el siglo XV, 1492. Pero los árabes llegaron para quedarse y para fundar un estado musulmán. Hay que abonar tanto a los romanos como a los musulmanes, que realmente sí vinieron a hacer un desarrollo material y a crear cultura. Bueno, y como ejemplos de la cultura árabe, pues hay muchas. En la foto ven una parte de la Alhambra, pero la mezquita cordobesa, Medina al-Azahara, que realmente fue un monumento palaciego extraordinario. Medina al-Azahara significa ciudad brillante, y en su momento fue llamada la Versalles de la Edad Media. Bueno, pero los árabes también dieron ejemplo, ¿no? de progreso en lo que fueron pues proyectos de irrigación, en agricultura, en minería, en caballos, y fueron los que llevaron pues esos caballos andaluces que hoy son famosos en el mundo. Y entre las industrias, la del cuero, la lana, el vidrio, la seda, la cerámica esmaltada y las artesanías damasquinadas, que bueno, hoy se compran, o las compran los turistas pues en Toledo. Se apoderaron los árabes de gran parte de la Hispania romana, y llegó pues una cultura distinta, otra religión, y otra lengua, ¿no? Y de esa lengua nos llegaron muchas palabras, más de 4.000 palabras, muchas de las cuales las usamos hoy en el idioma, en el lenguaje cotidiano, sin saber que son de origen árabe. Y no solo palabras como que empiezan por al, como almohada, almohábana, álgebra, Alcalá, Almería, Algeciras, cada una de ellas con su respectiva significación en árabe, ¿no? Aquí no nos vamos a detener en eso. O terminadas en Guadalquivir, Guadarrama, Guadalajara, que también tienen un significado, son prácticamente topónimos, sino palabras que la gente no se imagina que tienen también un ancestro árabe. Madrid, que viene de Mairit o Magrit, que significa ribachuelo, un ribachuelo, porque Madrid está atravesada por un ribachuelo que se llama Río Manzanares, nosotros le llamaríamos pues bueno, casi un arroyo. La palabra La Mancha, yo creo que, bueno, tan castiza, porque ustedes saben que es del Quijote, ¿no? Almancha, que es una tierra árida, seca, como en general es gran parte de la región de La Mancha, o palabras como Alcalá de Henares, Alcalá an-Nahar, que es el castillo sobre el río o en el río. Bueno, todas estas palabras de origen árabe y todo lo que fue la cultura árabe debió impresionarle mucho a Miguel de Cervantes Saavedra, para que en su famosa novela El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, pues hubiese rendido un tributo de admiración al talento y a la creatividad árabes,
atribuyéndole su novela, pero por ficción, a Side Hamete Benengeli. Bueno, pero los árabes tuvieron que enfrentar una oposición tenaz, y esa oposición tenaz estaba fundamentalmente en el norte de la península ibérica, que es una región montañosa, y desde allá hubo una continua resistencia. La verdad, esta resistencia se presentó muy temprano. Acuérdense que les decía que la batalla de Guadalete fue en el año 711, cuando llega Tarik, llegan los moros, ¿no? Y en el año 720, 722, ya don Pelayo estaba librando una batalla en las montañas de Asturias, ¿no? La famosa batalla de Covadonga. Quizá se ha exagerado mucho en la historia y pudo ser una escaramuza, como lo fue seguramente. Unos asturianos ahí se enfrentaron a unos moros, ¿no? A unos árabes, pero la verdad es que esa batalla de don Pelayo se convirtió en un verdadero símbolo de lo que iba a ser la independencia, la soberanía de España de los musulmanes. ¿Por qué estas regiones no pudieron tener tanta influencia árabe o musulmana? Pues fundamentalmente porque era una región muy montañosa. Yo no sé si hay en la fotografía en el fondo se pueden ver las montañas, y porque es una fotografía, es una pintura precisamente que trata de parodiar, digamos, lo que es la realidad. Y esos territorios se construyeron en reinos porque eran territorios aislados unos de otros. La comunicación entonces entre las regiones era muy escasa. Y ese hecho de que estuvieran viviendo como en zonas aisladas es lo que propicia la creación de una variedad de lenguas romances, especialmente en el periodo que va de los años 750 a 950. Surgen, como les había dicho, reinos cristianos que rivalizan entre sí. Esos reinos cristianos rivalizaban por el dominio político. Cada rey del norte quería correr la cerca, expandir su frontera. En lo único en lo que coincidían fundamentalmente era que eran cristianos fanáticos. Fundamentalmente algunos de ellos se creían herederos de los reyes visigodos que habían huido, así como habían huido también toda la gente de las cortes visigóticas, habían huido hacia el norte. Y entonces algunos trataban siempre de decir que tenían pues algún tipo de credencial, ¿no?, para poder reinar, y se sentían herederos de estos visigodos. Un reino, que es el reino de León, se impone sobre el reino de Asturias. Estamos hablando ya del siglo VIII, ¿no? VIII y IX, y se forma el reino astur-leonés. Pues bien, Castilla, que es una región tan importante, de ahí viene nuestro idioma castellano. Castilla empezó siendo apenas un señorío en el siglo VIII, dependiente de quién, del reino astur-leonés. Y luego se convierte en condado, pero finalmente en el siglo X se convierte en reino en el año 932, con un ejército comandado por Fernán González, que es un personaje legendario en la historia de España. Este señor Fernán González se casó con la hija de un rey de Navarra, ¿no? Y de ese matrimonio, un rey de Navarra, García Sánchez, y de ese matrimonio surge una dinastía de reyes de Castilla que van a ser importantes fundamentalmente en la expansión de los cristianos de norte a sur. Si ustedes miran cómo fue la expansión de los árabes, la expansión de los árabes fue desde el sur hacia el norte, un barrido hacia el norte, excepto esas zonas montañosas que no fueron tan conquistadas por los árabes. Pero cuando vino la reconquista hizo un recorrido contrario, un barrido de norte a sur, Pues bien, estos reyes fueron los encargados fundamentalmente de ir corriendo esa frontera
desde el norte hasta el sur. Fernando I, luego viene Alfonso VI, Alfonso VIII, Fernando III, etcétera, que los veremos ahora en el curso de esta intervención. Aquí está un mapa de lo que fue la reconquista cristiana desde el siglo IX hasta el siglo XV, hasta 1492. Bueno, aquí va a haber unas batallas significativas que luego las mostraremos, ¿no? Cuáles son, para que vean ustedes cómo se fue corriendo esta frontera. Pero aquí vale la pena que hagamos una pausa para señalar más o menos qué era lo que era el condado de Castilla en esa época, o perdón, el reino de Castilla, ¿no? Cuando Castilla se independiza. ¿De quién? De León. León está a la izquierda, miren ustedes en amarillo abajo un poco Galicia, y el reino de León se había tomado incluso una parte de lo que hoy es la comunidad de Galicia. Allá en color anaranjado pueden ver a Navarra, y en amarillo a Aragón, Barcelona, y todo lo de abajo en verde era el califato de los almohades, es decir, era territorio árabe. Apenas iban allí pues por una mitad del territorio español del norte hacia el sur. Y Castilla se había acostumbrado a hablar una variedad romance. ¿Y por qué? Bueno, porque cuando decae el Imperio Romano, ya no cuidan la frontera, todo estaba descuidado, pues todas estas variedades lingüísticas que surgieron en el norte en reinos aislados, todas estas variedades lingüísticas quedaron sueltas y cada una tomó su camino. Y el castellano, que era el lenguaje de esta región de Castilla, pues también tomó su propio camino. Por lo que hemos dicho, la arabización fue insignificante. Y este romance fue tomando fuerza y se fue alejando del latín. Bueno, cuando uno dice se va alejando del latín vulgar, uno debería preguntar, bueno, pero ¿cuándo se empieza a hablar castellano por primera vez? Pues esa pregunta no se puede responder. La verdad es que no se puede decir cuándo un pueblo empieza a hablar una lengua nueva, pero lo que sí se puede decir es cuándo aparecen las primeras manifestaciones escritas. Y vamos a ver aquí, en el caso del castellano, cuáles fueron las primeras huellas o los primeros vestigios que se han encontrado. Históricamente, los cartularios de Valpuesta es una ciudad que queda a 100 kilómetros de Burgos, en el nororiente de España, y allí se encontraron unos documentos que registraban las donaciones que los fieles le hacían al monasterio de Santa María de Valpuesta por entierros o por misas que celebraban en honor a un difunto. Entonces le regalaban tierras o ganados, y ellos referían eso en estos textos. Ellos contaban ahí. ¿Pero qué aparecen ahí? Unas pocas palabras, como las que pueden ver ahí. Caballos, molino, calzada y hermanis, pues, que en latín se decía cavallum, mulinum, calciata, frater, ¿no? Y luego, pero estos cartularios de Valpuesta tienen las fechas del 804 al 1200. Luego, otro documento que cronológicamente es un poco posterior, es del año 974 y 980, según Ramón Menéndez y Pidal, que se encontró en los monasterios de los Santos Justo y Pastor. Se llama Nodicia de Quesos. Realmente es la relación que el despensero de un monasterio hace de los quesos que ha ido dando a los viñedos, que él ha ido dando a los monasterios o a los castillos, para tener pues la referencia que debía mostrar de cómo se había gastado los quesos. Y esa relación que allí aparece, traducida, es algo como relación de quesos que gastó el hermano Jimeno. Fíjese, spicit, gastó, ¿no? Ahí está la raíz. Si ustedes ven, pues spendere en italiano es gastar, ¿no? ¿En qué? En el trabajo de los hermanos. En el viñedo de cerca de San Justo, 5 quesos. En el otro del abad, Alio, ¿no? Tiene latín. En el otro del abad, ¿no? 2 quesos.
en el que pusieron este año 3 quesos, en el del Castillo 1 y en el de la Viña Mayor 2. Bueno, aquí hay más o menos una mezcla de latín con algunas palabras, pero donde aparece realmente el castellano ya con una morfología y aparece ya con muestras de sintaxis, es en las glosas emilianenses. Hay un monasterio muy famoso que se llama San Millán de la Cogolla, que queda en el norte, en el nororiente de España, y en ese monasterio de San Millán de la Cogolla, pues están allí lo que se llama, ¿no?, las glosas emilianenses. Glosas son aclaraciones que los monjes ponían en los márgenes o en las entrelíneas de los textos que estaban en latín vulgar. Ahí pueden ver ustedes en la figura de la derecha, una de esas anotaciones se ve un poquito pues más pálida, y esas anotaciones las ponían para aclarar palabras o frases que el pueblo ya no entendía, porque el lenguaje ya del pueblo había evolucionado y no era el latín vulgar. Y entonces una de las glosas más famosas es esta que ustedes tienen ahí enfrente, que es la glosa 89 del Códice 60. Bueno, Códice, como ustedes saben, es un libro grande hecho con pergaminos de vitela, es decir, de res, de vaca o de ternera, algunas veces es de cordero, y allí sobre esos pergaminos se escribe, y este texto que está aquí es un texto que se ha hecho famoso, traducido es algo como con la ayuda, auitorio, mire, auitorio, ¿no?, donde se decía adiuvante en latín, ayudante, ¿no? Aquí ponen con auitorio de nuestro dueno Cristo, dueno Salvatore, cual dueno, et ena honore, cual dueno tiene el amandatione con Patre, con Espíritu Santo en los siglos de los siglos. Amén. Bueno, fundamentalmente esto está casi ya en una sintaxis, ¿no?, de la lengua española. Ustedes pueden ver ahí la preposición de nuestro dueño, y pueden ver también la preposición con, pueden ver, ¿sí?, en los siéculos, ¿no? O sea, mientras en latín pues se usa el hipérbato y no se dice en los siéculos, sino dice seculorum. Bueno, aquí ya está es la sintaxis y la morfología de la lengua española. Voy a pasar rápido porque este texto ha sido considerado como realmente uno de los primeros, si no el primer vestigio de la lengua castellana realmente, donde el castellano aparece con una morfología y una sintaxis que es la que tiene hoy en día. Este es el monasterio de San Millán de la Cogolla. ¿Y qué viene después de esto? ¿Pero en qué año estamos aquí? Perdónenme. Estas glosas emilianenses son del siglo XI. Fíjense ustedes cómo fue evolucionando esto, desde el 800, cuando aparecen los cartularios de Valpuesta, luego noticia de qué son los 900, y luego en el año como 1050, 1060, etcétera, que es mitad del siglo XI, aparecen las glosas emilianenses. Aquí estamos mostrando cómo va evolucionando realmente no solo la formación, sino también cómo se va dando la secuencia histórica de estos textos escritos que van conformando cada día un castellano un poco más maduro. No vamos a decir que todavía esté maduro. Y esto sucedió en el siglo XI, pero para esa época, ya en el siglo XI, se está produciendo un fenómeno extraordinario. Aquí lo he llamado el camino de la fe, y son las peregrinaciones que se hacen hacia Santiago de Compostela. Es una ciudad que queda aquí a la izquierda, ya donde dice San Jat de Compostela. Es Santiago de Compostela. Venían de toda Europa. Si ustedes ven ahí, no sé si alcanzan a ver en la pantalla, pero es que venían de Bruselas, venían de Colonia en Alemania y de varios frentes de Francia. La gente que más llegaba era francesa, ¿no? Llegaban alemanes, llegaban italianos, llegaban suizos, incluso alemanes, pero lo que más llegaba era franceses. Por eso
hablamos de una influencia francesa que va a ser importante en la formación de la lengua española y sobre todo en la formación de su literatura. Estas peregrinaciones especialmente eran presididas por monjes de la orden de Cluny, ¿no? Esta es una orden derivada de la benedictina. Y estos monjes franceses trajeron palabras francesas, como fraile, monje, preste, hereje, peaje, linaje, salvaje, hostal, etc., ¿no? Pero no solamente trajeron palabras, ellos venían con un grupo de compositores y de cantantes franceses. ¿Por qué? Porque estas peregrinaciones implicaba hacer paradas. Es que había trayectos de 600, 500, 400, 300 kilómetros. Había que hacer paradas y en las noches, pues, había que ponerle un poco de alegría, ¿no? Y entonces los cantantes, los recitadores, etcétera, eran los que alegraban esas noches en las peregrinaciones. Y estos cantantes franceses o compositores son los que realmente le inducen a lo que después sería España o a los españoles, que en esa época todavía no se llamaban españoles, empezaron a ser llamados españoles en el siglo XIII, quizás si tengo oportunidad les cuento. Los llamaron hispaniolos, los franceses. Los franceses llamaban a los que vivían del otro lado de los Pirineos, los llamaban hispaniolos. Bueno, pero con estas peregrinaciones empieza también a contagiarse el sentimiento de las poblaciones ibéricas y nace el arte de la juglaría. El arte de la juglaría, yo llamo aquí arte de la juglaría como se llama realmente en el lenguaje español. Y juglares, venían juglares, ¿no? de Francia y venían juglares de Alemania. Estos juglares franceses eran realmente unos verdaderos poetas, ¿no? Eran expertos en poemas de amor cortés que embelezaban a condesas y reinas, ¿no? A Inés de Montluçon, por ejemplo, Bernard de Ventadorn, que era un poeta occitano, era del otro lado de los Pirineos, la describía, era un poeta provenzal, exactamente, perdón, era un poeta provenzal, o sea, es del otro lado de la frontera, pero hacia la costa mediterránea de Francia. Y la describía como más bella que rosa en capullo y más blanca que nieve de noche de Navidad. Y bueno, estas condesas y reinas como Leonor de Aquitania fueron a caer en las manos de Bernard de Ventadorn. Él pues, las convirtió en amantes, pero Leonor de Aquitania era una mujer que fue significativa. Hoy uno diría que era una mujer liberada. Ella ya desde los 15, 16 años ya estaba casándose, se casó con Luis VII, rey de España, y literalmente en la segunda cruzada, allá cuando estaba por Jerusalén se fue con su tío, de tal manera que empezó ahí su vida de casquivana, bueno, de mujer liberada, para no ponerle otros adjetivos. Y luego se casó incluso con un rey inglés, con Enrique II. De ahí nació Ricardo Corazón de León, y bueno, y hasta Leonor, que se casó luego con Alfonso VIII. De manera que esta Leonor de Aquitania cayó pues en los brazos de un juglar, y eso pues acontece en todas partes. Ustedes vieron aquí, por ejemplo, a Diomedes Díaz, ¿no? El número de mujeres que tuvo, incluso el maestro Escalona, ¿no? Que dicen que tuvo, no sé, 25, 30 hijos, etc.
y eso pasa, se vuelven muy famosos y esta gente llega hasta las cortes y llega hasta los palacios y bueno, embeleza a personas importantes como estas. Importantes pues desde el punto de vista, digamos, político. Ahí está otro nombre, Ramón Vidal de Besalú. Este había nacido en Besaudú. Esto es una población que hoy pertenece a Gerona, en Cataluña, y que es importante de Ramón Vidal de Besalú, que él compone la primera retórica trovadesca en lenguaje occitano, Razó de Trobar, en el año 1210. Y allí él daba reglas para componer poemas épicos o líricos y sobre todo escribió también un tratado sobre el arte de escuchar. Él decía que audisor, el escuchador, tenía que ser una persona responsable, que cuando se estaba escuchando la gente no se podía poner a bailar. Un poco lo que acontece hoy con el vallenato, el vallenato puro, el vallenato verdaderamente pues auténtico, se escucha, no se baila. Y él decía que el que escuchaba tenía la responsabilidad de, si no entendía, preguntar, incluso criticar si no le gustaba, pero con fundamento lo que había escuchado. Bueno, en esta época, en este mismo periodo, aquí estamos hablando más o menos de los años 1200, en este mismo periodo surge un poema que está considerado como el poema fundamentacional de la época medieval. Es el Cantar de Mío Cid. El manuscrito, o uno de los más antiguos, pero yo creo que es el manuscrito más antiguo, es el de Pere Abad, del año 1207, que está en la Biblioteca Nacional de Madrid. Yo he tenido oportunidad pues también de estar muy cerca de ese manuscrito, y en el libro que estamos presentando se ven fotografías de don Ramón Menéndez Pidal, ¿no? Abriendo el libro. Este Cantar del Mío Cid fundamentalmente pues, narra las hazañas heroicas de Rodrigo Díaz de Vivar, desde el momento en que lo destierra Alfonso VI en 1081 hasta su muerte en 1099. El argumento del libro rápidamente es la pérdida y restauración de la honra de Rodrigo Díaz de Vivar, vulnerada por calumnias de sus enemigos y por las afrentas que le infligieron sus yernos, los infantes de Carrión, que estos infantes de Carrión se habían casado con dos hijas del Cid, con Elvira y con Sol. Y resulta que eran unos cobardes, porque el Cid los llevó allá a Valencia, y cuando tuvieron que enfrentar a una arremetida de los musulmanes, bueno, fueron cobardes y prácticamente huyeron. Como resultado de eso, la gente que estaba cerca del Cid empezó a burlarse de ellos, y ellos, para vengarse, ¿qué hicieron? Cogieron a sus esposas, a Elvira y Sol, las hijas del Cid, las llevan a unos bosques por allá, ¿no? Robledal de Corpes, las desnudan incluso, les dan una limpia, les dan una tunda. Bueno, eso es una humillación para el Cid, pero el Cid es respetuoso de las leyes, como todo castellano, ¿no? Respetuoso de las leyes, pero también del honor. Y él simplemente dice que él lo que clama es que haya justicia. Fíjense ustedes que no quiere hacer justicia por su propia mano, sino que sea la justicia del rey Alfonso VI. Sin embargo, pues estos infantes de Carrión son retados por unos amigos del Cid y obviamente son derrotados y son humillados. El Cid, ¿cómo recupera su honra? A base de actos heroicos y a base de conquistas y de reinos que lo hacen merecedor de la gracia de Alfonso VI. Este es un poema verdaderamente extraordinario, pero lo importante desde el punto de vista nuestro, de la estructura realmente literaria, es que este es un poema para ser cantado o recitado en plazas, ante nobles o en salones de corte. Tiene 3.735 versos de métrica variable, anisosilábicos, ¿no? Y no están divididos en estrofas, sino en tiradas o series. Y cada 1000 series, más o menos, las dos primeras son como de a 1000, y el último cantar es de 1000, como de 1500, ¿no? Él divide en cantares.
aquí lo importante es ver que ya no, es decir, que se está usando una métrica bastante libre, ¿no? Pero en el castellano del CID es un castellano que todavía no había llegado a su plenitud. Sin embargo, ya estaba mostrando una fisonomía y una fisonomía que lo hacía tener su identidad. Ya no era el leonés ni era el aragonés, era el castellano. Lo importante es que estas tiradas, estas series, porque no eran estrofas, estaban en un lenguaje de un realismo extraordinario que le hace sentir al oyente que está inmerso en el fragor de la batalla. Un ejemplo es este fragmento que he puesto aquí. Miren ustedes, ¿no? Traducido sería como: embrazan los escudos delante de los corazones, enristran las lanzas envueltas con los pendones, inclinaban las caras sobre los arzones, batían los caballos con los espolones. Mire que allá dicen embrazan. Embrazar es pasar la mano por la embrazadura del escudo, no es abrazar, sino es pasar la mano por la embrazadura del escudo para sostenerlo bien sobre el pecho, ¿no? Y por el otro lado, miren ustedes, pues la estructura del castellano, batien, en vez de batían, ¿no? En el libro se muestra pues a nivel de detalle cómo se van dando esas transformaciones de lo terminado en ien a lo terminado en ian. Bueno, esto, este estilo, o esta forma de hacer poesía, de hacer poemas, de métrica, ¿aló? De métrica anisosilábica, ¿no? De métrica variable. Tiene simultáneamente tiene no un contradictor, pero sí, digamos, un competidor desde el punto de vista de los estilos. En el arte de la juglaría, que la métrica es variable, la rima es asonante en el CID, ¿no? Va a tener, digamos, un rival, que es el méster de clerecía. Es decir, estamos aquí frente a dos sistemas, dos métodos de hacer poema. Uno, de hacerlo en tiradas de N versos de métrica variable, y otra que es el méster de clerecía. Este méster de clerecía, quizás me faltó decir qué es méster. Méster significa oficio de clerecía. Entonces estamos frente al oficio de los juglares, ¿no? Que es la juglaría, y el méster de clerecía, que es el oficio de los clérigos. Y esto se está dando pues casi simultáneamente. Simplemente que este méster de clerecía, como su nombre lo indica, lo producen unos clérigos, gente que es más educada que lo que son los juglares, ¿no? Populares. Estos han sido educados en lo que se llama el quadrivium, mientras los juglares posiblemente habían recibido solo una especie de educación primaria que abarcaba 3 disciplinas, que era la gramática, la dialéctica y la retórica. Estos clérigos recibían el quadrivium, que etimológicamente significa 4 vías, y esas 4 disciplinas eran la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Además de ser una educación secundaria más completa, estos habían pasado por seminarios y conocían el latín vulgar. Entonces escribían sobre temas más elevados, por ejemplo, biografía de santos, motivos religiosos, relatos de la antigüedad clásica, pero escribían sus estrofas, porque ya son estrofas, en román paladino, y mezclaban palabras del pueblo como pescuzada, mollera, carboniento, porrada, que no hay necesidad de transmitirlas porque ya ustedes ya inmediatamente saben qué significa cada una de ellas, con cultismos del latín, como honorificencia, exaudio, leticia, convivio, tal vez, ahí sí vale la pena. Honorificencia es honra,
El saudido es escuchado, oído, leticia es alegría, ¿no? Y convivio, pues es un banquete, ¿no? Acuérdense ustedes del famoso libro de Dante, ¿no? El principal cultor de este género fue Gonzalo de Berceo. Él fue jefe, pues, del monasterio de San Millán de la Cogolla, y también incluso fue de la abadía de Santo Domingo de Silo. Fue notario también, porque en esa época los monjes fungían también de notario, eran de los pocos que sabían leer. A este señor Gonzalo de Berceo se le atribuyen 2 libros, el libro de Alexander y el libro de Apolonio. En el libro de Alexander, don Gonzalo de Berceo dejó esta estrofa: hermoso oficio os traigo, no es de juglaría, oficio sin pecado porque es de clerecía, mis versos riman como en la cuaderna vía, con sílabas contadas esto es gran muestría. Ya se nota siempre un poco no de desprecio, pero sí como de superioridad del oficio de clérigos respecto del oficio de juglares. Voy un poco rápido ¿no? Bueno, pero en este momento, estamos en el siglo XIII, lo mismo que el señor Gonzalo de Berceo también es en el siglo XIII, ¿sí? En este momento el castellano está ampliando su frontera, y está ampliando sus fronteras porque estos reyes que yo les había mencionado anteriormente empiezan a ir librando batallas que las venían librando desde tiempos atrás. Por ejemplo, Alfonso VI había conquistado a Toledo en 1085, luego Alfonso VIII, ¿no? Libra una batalla singular que es la de Navas de Tolosa. Prácticamente eso fue una cruzada, ¿no? Apoyada por el Papa Inocencio III. Las Navas de Tolosa es una población que queda cercana a Jaén y queda ya como acercándose más bien al río Guadalquivir en 1212. Y él también, Alfonso VIII, conquista Sevilla en 1248. Entonces fíjense cómo se va corriendo la frontera siempre del norte hacia el sur. Lógicamente que los triunfos de todos estos reyes de Castilla le dan a Castilla una jerarquía que nadie le puede desconocer, hasta el punto de que uno de esos reyes, Fernando III, ¿no?, se convierte no solamente en rey de Castilla, sino en rey de León. Pero yo menciono a este rey Fernando III porque él fue el primero en hacer obligatorio que todos los documentos de la Cancillería, fueran administrativos, fueran religiosos, fueran de cualquier índole, ¿no? Porque en ese momento las cancillerías se metían también en eso, se redactaban en castellano. Su hijo, el hijo de Fernando III, es nada menos que Alfonso X el Sabio, ¿no? Alfonso X el Sabio fue un verdadero humanista, cuyo objetivo fue siempre masificar la cultura, el conocimiento científico, filosófico, literario, y se propuso el objetivo de unificar las diferentes variedades dialectales en una variedad que tuviera prestigio y respetabilidad. Ninguna mejor que el castellano en ese momento, pero a él le tocaba no solo las variedades dialectales, sino también codificar los usos lingüísticos del castellano, o sea, dotar al dialecto de Castilla de léxico y de gramática, de léxico y de gramática. Y se impuso esa empresa colosal y hay que decir que la logró. Por eso Alfonso X el Sabio ha sido considerado prácticamente uno de los reyes más importantes, si no quizás para algunos, pues el más importante de toda la historia de España. Allá arriba está el año de 1252, que algunos consideran como el año más importante, pues, de toda la cronología real de España. Él fundó la famosa Escuela de Traductores de Toledo. Eran unos sabios que sabían el árabe, el hebreo, el griego y traducían de esas lenguas al latín. Pero Alfonso X le dijo, no, ahora no me van a traducir solo esos textos de lenguas antiguas al latín, sino me las traducen directamente al español. Bueno, hubo una alianza entre la corte y el arzobispado en su afán de imponer el español, ¿no? Con Alfonso X nace la prosa castellana, porque es que se da en ese momento una
copiosa producción de manuscritos que contribuyen a consolidar la lengua castellana. Y hay además otra gestión que hace Alfonso X, que fue unificar las legislaciones que venían desde tiempo atrás, adicionadas con normas del derecho canónico. Esta empresa de unificar las legislaciones era tan colosal como unificar los diferentes dialectos que se hablaban en el norte de España para convertirlos en uno solo, el castellano. Bueno, entre las obras de Alfonso X, ahí están mencionadas las cantigas de Santa María, son unas loas a la Virgen. Él escribe la primera historia, o hace escribir la primera historia de España, y una historia mucho más general, que es la historia del mundo. Aquí no entramos en detalles, en el libro sí. Bueno, pero el romance castellano sigue evolucionando en el siglo XIV, y hay unos personajes, ¿no?, muy importantes. Don Juan Manuel, el judío Sentop, y el arcipreste de Hita. Don Juan Manuel escribe un libro que se llama El Conde de Lucanor. Aquí no haríamos alusión a él si no fuera porque es una compilación de apólogos y de cuentos moralizantes, pero precisamente don Juan Manuel no fue un ejemplo, ¿no?, de vida virtuosa. Esto pues para mostrar cómo muchas de las obras en que se dan consejos de carácter ético no son escritas siempre por hombres virtuosos. Sin embargo, pues el estilo en que él escribió fue un estilo claro, conciso. Él decía, por ejemplo, lo que quiere decir, ponlo en las menos palabras que pueden, de tal manera que por eso se menciona. Pero mucho más importante es el libro de Juan Ruiz, el arcipreste de Hita, que es el libro de Buen Amor. Este libro es una autobiografía ficticia del propio autor, y está escrita en un estilo heterogéneo, porque aquí hay realmente hay de todo, ¿no? El lenguaje llano, el lenguaje sublime, el lenguaje espiritual, bueno, pero el estilo heterogéneo es un fiel reflejo de lo que fue la vida disoluta y desarreglada de don Juan, que fue en su juventud un goliardo. Los goliardos eran diáconos, ¿no?, que combinaban el ascetismo con la parranda, con la juerga. Le prendían una vela a Dios y otra al diablo. ¿Cuál es la importancia de esta novela? Es realmente la agudeza del ingenio de Juan Ruiz. Realmente vale la pena leer este libro de Buen Amor. Está considerado incluso como un libro de una altura y de una significación igual a la del Quijote o la de la Celestina. Pinta a la sociedad, ¿no?, con sus diferentes clases sociales, ¿no? Y por su libro de Buen Amor desfilan troteros, taures, rufianes, prostitutas y alcahuetas. Uno de sus personajes es la Trotaconventos, es la predecesora de todas las celestinas, desde la Lozana andaluza, ¿no?, hasta, bueno, la Celestina misma de Fernando de Rojas, de tal manera que este libro del arcipreste de Hita es ahí en la izquierda, ven ustedes un folio de ese libro. Pero ya estamos nosotros aquí en el siglo XIV. En el libro se hace pues una transición del XIV al XV, aquí no la vamos a hacer. Ya nos vamos a ubicar en el siglo V, los reyes católicos, con Isabel, y con Isabel se completa la conquista de España y se unifica el castellano ya totalmente como una lengua nacional. Cuando está zarpando la expedición de Colón hacia la terra incógnita, ¿sí?, está saliendo simultáneamente de la imprenta el libro que se haría famoso en su tiempo y también famoso hoy, que es la gramática de Nebrija. Digamos unas cosas un poco muy simples para cortar esta exposición. Colón, que era, Colón era genovés, pero que había pasado 8 años en Portugal. El diario en el que él anotaba todo lo que veía para contárselo a la reina, día por día. Empieza a ver unas cosas
¿no? Primero, pues el mundo le pareció deslumbrante hasta el punto de que creyó que ese era el paraíso terrenal. Y él pues trataba de describir todo lo que veía, pero muchas de las cosas que veía no tenían nombre en el lenguaje español. Uno de los vehículos que vio de transporte fluvial fue uno hecho de un solo tronco, como se hace una sola canoa. Y él al principio no tenía forma de describir cómo era eso, qué era eso. Y entonces él la llamó Almadía. Es una palabra de origen árabe, de una embarcación en el norte de España, pero es una embarcación formada por troncos yuxtapuestos que forman una embarcación muy diferente, estos troncos yuxtapuestos, a la canoa que se hace cavando un solo tronco. Bueno, pero él utilizó la palabra Almadía desde el 13 de octubre de 1492 como hasta el 6 de diciembre, ¿no? Ya el 7 de diciembre ya empieza a llamarla canoa y es el primer indigenismo que entra a la lengua castellana. Después, pues Colón también quedó maravillado cuando vio que, ¿no?, unas camas flotantes como con tejidos de algodón, no sabía qué era eso y aprendió que eso era hamaca. Bueno, y ahí se vino realmente toda una catarata del indigenismo como los que hoy tenemos y que en el libro los pueden ver desde el náhuatl, bueno, en fin, el quechua, todas las lenguas indígenas de América, ¿no? Esta parte la vamos a pasar, es la gramática de Nebrija, gramática de la lengua castellana. Hay que relevar de esta gramática que fue el primer tratado de arte o artificio gramatical, es decir, de normas gramaticales para regular una lengua vulgar, como se consideraba hasta entonces el castellano. Y se consideraba que las gramáticas eran un privilegio de las lenguas cultas. Hoy pues uno sabe que no existe ni lengua vulgar ni culta, sino que realmente la altura de una lengua se le da la producción literaria de esa lengua. En este libro, Antonio de Nebrija, en su prólogo, que se lo dedica a la reina Isabel, él allí expone 3 razones por las cuales es importante que se aprenda esa lengua. Porque obviamente la reina estaba interesada en saber, bueno, ¿y para qué sirve este libro?, ¿no?, que se lo dedicaba a ella. Y dice, hombre, para estabilidad de la lengua, para que no le pase lo que ha pasado en los últimos 500 años en que la lengua castellana ha estado suelta y sin reglas. Segundo, este tratado de gramática de la lengua castellana va a servir para aprender el latín, que era un idioma que entonces en la época de Isabel todo el mundo también quería aprender, la gente culta. Y luego, decía él, es para enseñarles la lengua castellana a los pueblos que vaya usted, su majestad, sometiendo. Y eso sí que le sonó como música celestial a una reina ambiciosa, es decir, era la utilidad política de la gramática, ¿no? La gramática como instrumento para enseñar la lengua a los pueblos que se iban sometiendo. Por eso, don Antonio de Nebrija resumió en esa frase, siempre la lengua fue compañera del imperio. Pero ya se está aproximando el siglo de oro, que realmente no fue un siglo, sino fueron 2, el siglo XVI y el siglo XVII. Voy a hablar de comienzos del siglo XVII, ¿no? Y obviamente lo más trascendental es Miguel de Cervantes Saavedra. Su novela, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿no?, es la cumbre más alta que se ha producido en la lengua española, a mi juicio, y yo creo que una de las cumbres de la literatura universal. Es riesgoso, yo sé, hacer comparaciones, pero yo no me atrevo a decir, por lo menos este es mi juicio particular, de que esta es la obra más grande que se ha producido en el mundo, ¿no? Mi padre me decía que todo lo que se volviera a escribir ya estaba escrito en el Quijote, y yo creo que tiene una gran razón. Y, hombre, la valía de esta obra es que, primero, pues caló mucho en el alma de las gentes, porque los dos
personajes de la novela complementan y se necesitan. Casi que no es posible apreciar al uno sin el otro. Por eso, en un pasaje del libro, el cura le dice al barbero: Dios los remedie y estemos en la mira. Veremos en lo que para esta máquina de disparates de tal caballero y de tal escudero, que parece que los forjaron a los dos en la misma turquesa, y que las locuras del señor sin las necedades del criado no valían un ardite. Pues estos dos personajes son fundamentales, y la verdad es que el mundo, no solo cada español, esto fue como un grito, un grito heroico, digámoslo así. Cada español se sentía representado en uno de esos dos personajes, y yo diría que no solamente cada español, yo diría también que cada ser humano que lee el Quijote se sienta en uno u otro personaje, porque son las dos concepciones en que se ha movido el mundo: el idealismo y el realismo. La verdad es que la grandeza también de Cervantes es que en la segunda parte de su novela, Don Quijote hace un intercambio magistral que solo un novelista de su categoría puede producir. Y es que Sancho asciende de la realidad a los sueños y Don Quijote desciende de los sueños a la realidad. Por eso, decía, resonó como un grito supremo, no solo en el corazón de los españoles, sino del mundo entero. Ese siglo XVII había empezado, ese siglo de oro que estamos contando aquí del Quijote. Recuerden ustedes que la primera edición del Quijote fue de 1605. Obviamente el siglo de oro había comenzado en los 1500, o sea, en el siglo XVI, porque como dije en un principio fueron dos siglos, XVI y XVII. Y por eso menciono el arrobamiento místico de allí, el arrobamiento místico, pues que aparecieron Santa Teresa de Ávila, Sor Juan de la Cruz, Fray Luis de Granada y de León. Bueno, en el libro explico qué era esto de la divinal esencia y cómo ellos a través de la meditación trataban de ver cómo, ¿no? Veían cosas, ¿no?, espirituales que no las podían, decían ellos, describir con un lenguaje común y corriente, tenían que valerse de analogías y similitudes. Por ejemplo, Santa Teresa en las Moradas, ella para describir la visión que tiene del alma, simplemente dice que es como un castillo de diamantes de 7 pisos y que hay que seguir escalando, ¿no?, hacia el más alto, que es donde se encuentra Dios, etc. Bueno, fueron algunos de ellos, ella particularmente, fueron consideradas personas que no estaba equilibrada, sin embargo, pues ustedes han visto pues todo el prestigio que ha tenido Santa Teresa de Ávila. Aquí, en el siglo de oro, están escritores muy importantes. Voy a mencionarlos muy rápidamente. Ahí los pueden ver: Félix López de Vega, Luis de Góngora, Francisco de Quevedo, Tirso de Molina, Pedro Calderón de la Barca, Baltasar Gracián, etcétera, ¿no? Quizás lo importante es hacer resaltar, hacer notar, que es que en el momento en que empieza el llamado siglo de oro, y especialmente pues el siglo XVII, ¿no?, España está en decadencia. La guerra de los 80 años que había empezado en 1588, o había empezado un poquito antes, les hizo perder todos los territorios de lo que hoy son Holanda, Bélgica, en fin, los Países Bajos. En 1588 tuvieron el desastre de la Armada Invencible, de manera que había pues un desastre militar, pero al mismo tiempo también una situación económica que empezaba a ser muy dura. Y todos estos escritores del siglo de oro pues veían la situación en que se debatía España, y eso no solamente los inspiró, sino que también los contagió de pesimismo. Y casi todas las obras, comedias, dramas, etcétera, que se escribían en ese momento,
tenían siempre un dejo, ¿no?, de tristeza, que contrastaba con los pensadores del Renacimiento italiano, que todo lo veían pues con una claridad. Y, bueno, de los escritores importantes, hay todos los que están allá enunciados, obviamente son importantes. Aquí estaba haciendo mención yo simplemente a Lope de Vega, pero no voy a extenderme en él. Yo creo que voy a pasar rápidamente y decir simplemente que en esta época aflora un estilo que se conoce con el nombre de el barroco, y dentro de ese estilo hay también dos subgéneros, ¿no?, el conceptismo y el culteranismo. Los conceptistas eran personas que utilizaban un lenguaje florido, se valían también de metáforas, ¿no?, de latinismos, de frases sonoras, pero los conceptistas tenían un estilo de decir en pocas palabras unas ideas importantes, unos mensajes profundos. El conceptismo era decir ideas valiosas con pocas palabras. En cambio, los culteranistas pues eran unas ideas simples que no decían mayor cosa, y para eso utilizaban un lenguaje ampuloso. O sea, había pues una gran diferencia. Yo me permití poner ahí una frase que me parece que sintetiza, que es la de Nicolás Gómez Dávila, que decía: la prolijidad no es exceso de palabras, sino escasez de ideas, ¿no? Excúsenme que vaya tan rápido. Bueno, Baltasar Gracián escribe un libro que se llama El Criticón. Esta es una novela filosófica extraordinaria, una quizás de las mejores obras de la literatura española. Es una alegoría de la vida humana, sobre las diferentes etapas de la vida, desde la niñez hasta la edad madura. Esos dos personajes que están ahí representados, Andrenio y Critilo, muestran. Andrenio simplemente el hombre como ser humano, ya el Critilo ya pues es el del criterio. Las dos palabras pues tienen su ancestro, ¿no?, griego, que aquí no vamos a explicar, pero lo importante es que esta novela, los dos personajes deambulan buscando la felicidad en un mundo en crisis, pero ¿qué pasa? No la encuentran, sufren una desilusión y entonces dicen: no, hay que ir en pos de la virtud y la sabiduría, y finalmente la encuentran, y lo más importante no haberlas encontrado, sino la recompensa que tienen, que es que se escapan de la mediocridad y alcanzan la inmortalidad y la fama. Bueno, hablo aquí del fenómeno literario americano porque esto es algo muy importante. Miren ustedes, los primeros ejemplos, es decir, es la forma como llega el siglo de oro, cómo llega tan rápidamente a América. Los primeros ejemplares del Quijote, que fueron publicados en 1605, unos meses después, ya se estaban leyendo en Cartagena, ¿no? Ya se estaban leyendo en Cartagena. Ahí menciono cómo también desde el siglo XVI ya se están fundando universidades en América. Bueno, ahí las pueden ver, ¿no? La de la República Dominicana, la San Marcos de Lima, la Real de México y la Real Universidad de La Plata en el Alto Perú, ¿no? Un personaje importante de lo que podamos llamar el siglo de oro, que yo llamo aquí el fenómeno literario simplemente de América, es el inca Garcilaso de la Vega. Produjo unas obras, comentarios reales de los incas. Él tenía el propósito de que fueran comentarios reales de los incas 1 y 2, pero el editor lo cambió y le puso Historia General del Perú al segundo tomo. Bueno, miren lo que dice Vargas Llosa de el inca Garcilaso de la Vega. Hizo de la lengua de Castilla una lengua de allende los mares, no solo de blancos cristianos, sino de indios, mestizos, paganos, ilegítimos, etc. Bueno, pero fíjense ustedes que él nace en 1539 y muere en 1616, o sea, en pleno siglo de oro, pero todas estas obras las está escribiendo aquí en América. Obviamente era un personaje que se había... él era pariente, ¿no? Era sobrino de un
bueno, pero no es el Garcilaso no es del Garcilaso de la Vega español, no tiene ni siquiera una descendencia directa, sino sobre un hermano de Garcilaso de la Vega. Y otro personaje de América es Juana Inés de la Cruz. Nació con el nombre de Juana Baje. Esta fue una niña precoz. Como en esa época las mujeres no podían estudiar, quiso disfrazarse de hombre para poder ingresar a la universidad, pero se arrepintió, cambió de ella, dijo no, mejor entró a un convento, y entró al convento de los Jerónimos. Allí le habilitaron una celda de 2 pisos, y ahí se dedicó no solo a estudiar, sino también a enviar, porque ella había leído muchos libros de astronomía, astrología, especialmente de clásicos italianos y españoles. Era una mujer, digamos, primero muy audaz, muy inteligente desde pequeña. En el libro se cuentan pues todas las cosas por las que ella discurrió. El poema de ella, Primero Sueño, está considerado realmente como la obra cumbre, 975 versos. Cada uno es una especie de acertijo porque es la interpretación de un eclipse lunar, pero hay una buena interpretación sobre ese primer sueño que está contada en el libro que estamos presentando. De obras de ella que han resonado hoy, después de siglos, es la Carta Atenagórica, donde refuta al jesuita Antonio de Vira. En el libro está por qué lo refuta, y el obispo de Pueblo la reprende. Ella le contesta con una carta que se ha titulado Respuesta a Sor Filotea, y allí pues ella defiende un argumento de que ella no es exclusiva de los hombres, y le cita a innumerables mujeres que en el mundo han sido famosas, dando una muestra pues de su educación y su ilustración. Bueno, la Real Academia Española de la Lengua se funda en 1743. Don Juan Manuel Fernández Pacheco convoca a un grupo de intelectuales. Él había estado en Italia, había sido cónsul allá en Italia, y se contagió mucho de la cultura italiana y especialmente florentina, y él le propuso al rey Felipe V que apoyara la iniciativa de crear una institución a imagen y semejanza de la Academia de la Crusca, fundada en 1583, y de la Academia Francesa, ¿no?, de 1635. De manera que nace la Academia con patrocinio real el 3 de octubre de 1714, y luego llegamos aquí a los filólogos americanos. Yo no sé si le digo, señor presidente, hay que tratar como de abarcarlo más, por eso me han visto que en algunas partes he ido muy rápido, y ojalá que esté afectado un poco la claridad de la exposición. No sé si preguntarle al presidente si puedo seguir, pero yo resumiría para terminar, no hablar en detalle de cada uno de ellos. Bello, Cuervo y Caro es una trilogía de sabios que ponen la inversión científica al estudio de la lingüística. Y los tres, Bello, Cuervo y Caro, coinciden en que el lenguaje no es un organismo inerte, no es un ser vivo, sino que sufre transformaciones, sufre alteraciones, sufre progresos, sufre retrocesos, ¿no? Va cambiando en la pronunciación, va cambiando en la escritura, en el significado de las palabras y en la misma sintaxis. Por eso Rufino José Cuervo decía que lo que ayer fue disparate, hoy es elegancia. Cada época tiene sus reglas, y ellos coinciden los tres en que había que emancipar la gramática castellana de la gramática latina. Yo voy a dejar aquí porque sé que el doctor Olano tiene que hacer también sus comentarios. No voy a seguir hablando pues en detalle de don Andrés Bello, ¿no?, porque me extendería mucho. Simplemente en el libro hay una buena síntesis, les digo en verdad, porque todo lo que estaba escrito realmente sobre Cuervo y sobre Bello, Cuervo y Caro, publicado por el Instituto Caro, para poder hacer la síntesis que está en el libro, y yo creo que es muy educativa.
De manera que hasta aquí, pues termino esta exposición. Les agradezco paciencia que han tenido de escucharme y le agradezco, por supuesto, al señor presidente Juan Carlos Vergara por haberme invitado a participar en esta sesión virtual. Muchas gracias. Doctor Rodado, mil gracias por esta magnífica exposición que nos invita a entrar en el libro. Realmente, con esta exposición queda uno más que motivado para ingresar en ese universo que usted ha resumido magistralmente en unos minutos. Doy la palabra al doctor Hernán Olano para cerrar esta sesión magnífica con la que hemos presentado un libro de oro de la lengua española, escrito por nuestro académico honorario, don Carlos Rodado. Tiene la palabra el doctor Hernán Olano. Muchas gracias, señor director. Padre Diego Jaramillo, académico honorario, señores académicos honorarios de número y correspondientes, miembros del Colegio Máximo de las Academias, académicos de la Boyacense de la Lengua que también se han unido junto con los académicos de Trinidad Casanare, de la Academia Ramón Nonato Pérez, señor exministro Carlos Holguín Sardi, señor exconsejero presidencial Víctor G. Ricardo. El doctor Rodado Noriega nació en Sabana Larga, Atlántico, en 1943, el 20 de septiembre. Es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia, economista de la Universidad de los Andes, habiéndose desempeñado como presidente de Colpatria y de Ecopetrol, rector de la Escuela Colombiana de Ingeniería, ministro de Estado 2 veces en la cartera de Minas y Energía, representante a la Cámara y vicepresidente de esa corporación, senador de la República, embajador de Colombia en España y Argentina. Es PhD en Economía, trabajó como profesor universitario y gerente del Instituto Colombiano de Energía Eléctrica ICEL y asesor económico de Avianca. Fue miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, siendo su prosa la encargada de redactar un buen número de artículos de nuestra Constitución. Un hombre con una impecable hoja de vida pública, casado con Elizabeth Grijalva, padre y abuelo, con 3 pasiones: la historia, la política y la lingüística, disciplinas en las cuales ha incursionado con lujo porque Carlos Rodado Noriega es un verdadero humanista cuyo acervo de conocimiento le ha permitido escribir no solo como columnista del Espectador, Portafolio, El País, La República y El Heraldo, sino como autor de estudios políticos, sociales, económicos, energéticos, literarios y ecológicos, con un estilo diáfano que vela por la corrección gramatical y sintáctica del castellano. Podríamos de él señalar el proverbio vasco con el cual inicia su obra: conoces el pájaro por su plumaje, al buey por su cornamenta, al hombre por el habla. Trabajó también en la Fundación Simón Bolívar y allí como director de Ciencia y Tecnología en el Instituto de Estudios Políticos, presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros Constructores. Fue comentarista de temas económicos en el programa 6 AM de Caracol Radio. Hizo parte de la Comisión Asesora de Paz que acompañó los diálogos de la Coordinadora Guerrillera en Caracas. Hizo parte del Comité Ideológico del Partido Conservador, presidente de la Federación Colombiana de Departamentos, presidente de la Junta Directiva de Puerto Brisa, puerto orientado a manejar el comercio exterior de los departamentos de la costa atlántica, miembro de la Sala General de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla y fundador de la Financiera Eléctrica Nacional FEN, entre muchos otros cargos. Es el autor, junto con su señora, del libro La Tierra cambia de piel, una visión integral de la calidad de vida, el alegato de la costa, la formación de la lengua española y su evolución histórica, y el más reciente que se comenta hoy, cómo se hizo el español. El doctor Rodado es académico honorario de la Colombiana de la Lengua desde el 12 de octubre de 2017. Es miembro de la Academia de Historia de Cartagena de Indias, de la Academia Patriótica Nacional Antonio Nariño, del Instituto O'Higginiano de Cundinamarca y es el presidente del Instituto Sanmartiniano de Colombia. Carlos Rodado inicia con la frase inaugural de la lengua castellana su obra, que en un momento místico dice así, comillas, con la ayuda de nuestro Señor Don Cristo, Don Salvador, Señor que está en el honor y Señor que tiene el mandato con el Padre, con el Espíritu Santo
en los siglos de los siglos, cierro comillas. Igualmente nos habla de las primeras palabras del castellano, aquellas que incorporan el sonido de la R, tales como cencerro, chatarra, gabarra y zamarra, así como otros significativos aportes a nuestro idioma en el euskera, en el latín, o incluso menciona también a los tartesios en ese primer estado organizado de la península ibérica. Igualmente, fenicios, griegos, cartagineses y romanos le aportaron al nacimiento de nuestro idioma. Otro aporte fundamental fue el del árabe, que con 700 años en la península ibérica nos dejaron una herencia perdurable. Alcalde, alguacil, albacea, almacena, darga, almohada, almojábana, adalid, alférez, alcachofas, alubias, acelgas, aljibe, albañín, alquimia, alfombra, aldea, arrabal, alcoba, junto a naranjas y limones, entre otros. También Rodado nos habla del primer conde soberano de Castilla, don Fernán González, y del cartulario de Valpuesta, así como de lo que ocurrió hace 1140 años, en el 980, con la noticia de quesos. Algo muy importante también para nuestra lengua, incluido en su obra, es el arte de juglaría y la labor de los trovadores. Rodado también habla de uno de los poemas más famosos de la épica medieval, El Cantar del Mío Cid, de autor anónimo, donde se narra las hazañas heroicas del caballero castellano Rodrigo Díaz de Vivar desde su destierro en el año 1081 hasta su muerte en el 1099. Es el cantar de Gesta, rey de los adverbios tanto y mucho. Otra obra simbólica del castellano referida en el texto es la que corresponde al Mestre de Clerecía o la épica juglaresca, que tiene expresiones populares como mollera o carboniento, mezclados con cultas expresiones del latín como leticia y convivio. Allí también aparecen los diminutivos cerquita, hijito, poquito, y agregó cuerpito y huesitos, como habla un expresidente de la República. Hasta ahora vamos en la época de don Alfonso X el Sabio, así como de don Juan Manuel, el judío Semtó y Juan Ruiz, el arcipreste de Ita, con varias obras, El Conde de Lucanor, Consejos y documentos al rey don Pedro y el Libro del Buen Amor. También nos habla del poeta hebreo que rimó en castellano: ni vale menos el azor por nacer en mísero nido, ni los buenos ejemplos porque los diga un judío. Llegamos a los siglos XV y XVI con la reina doña Isabel, la más temida y amada, ella con sus oraciones y él con gente bien armada. Llegando luego a la difusión del castellano desde el descubrimiento de América, así como los primeros aportes de nuestro continente al castellano, con cacique, canoa, hamaca, ají, ajiaco, iguana, tiburón, yuca, tabaco, tamal, tomate, chile, chicle, guacamole y un muy largo etcétera, siendo América aún el gran aportante del castellano. Surge así con Antonio de Nebrija la primera gramática del año del descubrimiento de América. Luego pasamos del castellano al español, hablando del barroco español de Tirso de Molina, Cervantes, Lope de Vega, Quevedo, Gracián, Calderón de la Barca, el Inca Garcilaso, Fuentes, Neruda, Borges, Vargas Llosa y García Márquez. Rodado también se refiere a las mujeres en la literatura. Sor Juana Inés de la Cruz, la mística tunjana Sor Francisca de la Concepción Castillo y Guevara, así como la mencionan los juglares vallenatos Lorenzo Morales y Emiliano Zuleta. No deja el autor de lado que el 3 de octubre de 1714 se expidió la Real Cédula de fundación de la Real Academia Española, la aparición del Diccionario de Autoridades entre 1726 y 1739, y en mayo de 1871 la fundación de la primera academia correspondiente de la española, la colombiana, para hablar del fenómeno literario americano y del surgimiento del nuevo léxico. El romanticismo, Rodado habla igualmente del romanticismo como estímulo a la rebelión americana y de las formas regionales del habla, Bello, Caro, Cuervo, y de nuestros presidentes gramáticos, así como del padre Félix Restrepo, luego incluyendo un epílogo de las páginas 253 a 254 de la obra, cuando nos dice, comillas, que no más en Colombia habría que agregar entre otros los nombres de Lorenzo María Lleras,
Manuel Antonio Pombo, José Félix de Restrepo, Manuel Ancísar, Santiago Pérez, José María Vergara y Vergara, Venancio González Manrique, Ezequiel Uricoechea, Rafael Pombo, Lorenzo Marroquín, José María Rivas, José Asunción Silva, Antonio José Restrepo, Tomás Carrasquilla, Porfirio Barbajacob, José Eustacio Rivera, Jorge Isaacs, José María Samper, Baldomero Sanín Cano, F. Gómez, Luis Carlos López, Carlos Arturo Torres, Guillermo Valencia, León de Grave, Marco Fidel Suárez, Aurelio Arturo, Eduardo Carranza, Rafael Maya, Hernando Telles, Agustín Nieto Caballero, Daniel Samper Ortega, Enrique Pérez Arbeláez, Eduardo Caballero Calderón, José Joaquín Casas, Pedro Gómez Valderrama, Germán Arciniegas, Manuel Mejía Vallejo, Meira del Mar, José Félix Fuenmayor, Eduardo Cotelamos, Manuel Mejía Vallejo, Amira de la Rosa, Héctor Rojas Erazo, Álvaro Cepeda Zamudio, Manuel Zapata Olivella, Luis Eduardo Nieto Arteta, Manuel Briceño Jauregui, Álvaro Mutis, Germán Espinosa, José Manuel Rivas Saconi, Otto Morales Benítez, Rafael Torres Quintero, Ignacio Chávez Cuevas y, por supuesto, nuestro laureado escritor Gabriel García Márquez, cuya prosa es de tanta riqueza y versatilidad como la de Miguel de Cervantes Saavedra. Tampoco hemos mencionado, dice Rodado, la numerosa lista de historiadores que desde Joaquín Posada Gutiérrez o José Manuel Restrepo hasta los más recientes académicos han escrito con diafanidad y pureza idiomáticas. Y a estas omisiones habría que sumar las de tantos columnistas que en millares de entregas han utilizado su pluma para verter en unos pocos párrafos su opinión sobre el acontecer diario de la patria y del mundo. Mucha razón tiene quien se atrevió a decir que don Andrés Bello nació en Venezuela, enseñó en Chile y lo aprendieron en Colombia. Hasta ahí las comillas. Muchas gracias, señor director. Mil gracias por su colaboración y su complemento magnífico a esta sesión académica en la que hemos podido disfrutar de nuestra lengua y sentirnos, si así se puede decir, más orgullosos que antes de la sesión de nuestra lengua y de nuestra cultura. Agradezco al doctor Carlos Rodado también su magnífica disertación, vuelvo a repetirlo, y algo que Don Quijote siempre le aconsejó a Sancho y que nos cae como anillo al dedo, y es paciencia. Agradezco a cada uno de ustedes la paciencia que han tenido al inicio de esta sesión y el acompañamiento que nos han dado para poder compartir esta obra magnífica que nos conduce alrededor del destino y el origen de nuestra lengua española. Una feliz tarde y cerramos la sesión del día de hoy. Muchas gracias a todos.